escuela primaria todos sabían quién era el problema. Era siempre el mismo niño, el que se levantaba del banco, el que interrumpía, el que empujaba en los recreos, el que no seguía consignas. En las reuniones de docentes, su nombre aparecía rápido, casi sin rodeos. Otra vez lo mismo, decían. Y la pregunta era siempre la misma. ¿Qué hacemos con él? Un día, en una observación en el aula, algo distinto se volvió visible. No fue un gran estallido, fue una escena mínima. Cuando la maestra levantaba la voz, el clima del grupo se tensaba. Algunos chicos se retraían, otros miraban al piso, y ese niño, el señalado, empezaba a moverse más, a hablar más fuerte, a romper el silencio. No estaba desafiando, estaba hablando por el grupo. Ese día quedó claro algo que la clínica grupal nos enseña hace décadas. A veces, el niño que se porta mal no es el problema. Es el portavoz de una disfuncionalidad grupal que no está pudiendo simbolizarse de otro modo. Con esta escena quiero empezar este episodio, porque hablar de salud mental y grupos implica corrernos de una mirada individualizante y animarnos a pensar qué dice el grupo a través de uno. Bienvenidas y bienvenidos a Habitar la Salud Mental. Esta primera temporada de Trama Psicológica, ese espacio para encontrarnos, abrir preguntas y entender un poco más lo que nos pasa. Soy Aurora Lucero y hoy vamos a hablar de la vida en grupo. La escuela, la familia, los amigos, los equipos, las comunidades. Espacios donde se juegan procesos profundos de identificación, pertenencia, exclusión y sostén. Porque allí donde hay un grupo, hay una vida emocional compartida. Sigmund Freud, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, fue uno de los primeros en señalar algo fundamental. En los grupos, el sujeto no funciona igual que en soledad. Se modifican los límites del yo, se intensifican los afectos, aparecen identificaciones cruzadas. El grupo despierta lo más primario y lo más arcaico de la vida psíquica. Freud nos mostró que el grupo no es neutral, moviliza pulsiones, idealizaciones, rivalidades, dependencias. Y por eso mismo el grupo puede desorganizar, pero también puede sostener. Wilfred Bion profundizó esta mirada al pensar al grupo como una entidad emocional. Él habló de los supuestos básicos que operan inconscientemente en los grupos: dependencia, ataque, fuga y apareamiento. Cuando un grupo no puede pensar su tarea, queda tomado por estas ansiedades primitivas. En el aula, esto se ve con claridad. Cuando el grupo no puede tramitar la angustia, cuando la consigna no organiza, cuando el clima emocional se vuelve tenso, alguien encarna esa desorganización. Y muchas veces ese alguien es un niño. El niño inquieto, disruptivo, desafiante, es leído como un problema individual, cuando en realidad está expresando algo que el grupo no logra elaborar. Esto no ocurre solo en un aula, ocurre en un equipo de trabajo que vive apagando incendios, en una institución donde nadie puede decir lo que pasa, en una familia donde uno siempre explota mientras los demás callan, en un grupo de amigos
donde alguno plantea un conflicto que interpela la posición de todos. Cuando el grupo no puede simbolizar, alguien actúa. Didier Rancière aportó una imagen preciosa y muy potente para pensar esto. El grupo como un yopiel. El grupo funciona como una envoltura psíquica que contiene, protege y da límites. Cuando esa piel grupal falla, cuando hay fisuras, desbordes, rigidez o caos, el malestar aparece en el cuerpo o en la conducta de uno de sus miembros. Ese niño que actúa, ese niño que no puede quedarse quieto, ese niño que irrumpe, está mostrando que la piel grupal no está conteniendo. Desde la psicología social, Enrique Pillon-Rivière nos enseñó que el grupo no es la suma de individuos, sino una totalidad dinámica, un organismo vivo con roles, ansiedades, fantasías, silencios y movimientos propios. En los grupos aparecen roles que no siempre elegimos: el que habla, el que calla, el que contiene, el que confronta, el que hace lío, el que cuida a todos. Estos roles no hablan solo de las personas, hablan del grupo como sistema. Muchas veces alguien expresa con su conducta algo que el grupo entero necesita elaborar. Por eso, en clínica, en educación y en trabajo institucional, es tan importante no preguntar solo qué le pasa a esta persona, sino también qué está pasando en este grupo que necesita ser dicho así. Aquí aparece un punto clave que quiero subrayar. Muchas veces las instituciones educativas derivan a un solo niño, cuando el síntoma es grupal. Se lo envía a tratamiento que claramente es necesario. Se espera que cambie, se lo adapta, se lo corrige y en algunos casos se lo medica, sin interrogar también qué está pasando en el aula, qué clima emocional circula, qué lugar ocupa ese niño en la dinámica del grupo. Porque incluso la dinámica grupal puede exacerbar síntomas. La clínica vincular y grupal nos invita a hacer otra pregunta. No solo qué le pasa a este niño, sino también qué está pasando en este grupo y en estos vínculos que necesita ser dicho así. Cuando se trabaja sobre el niño, muchas veces el síntoma se desplaza. El niño mejora y otro empieza a portarse mal, porque el grupo sigue necesitando un portavoz. Lo mismo ocurre entre adultos. En un equipo de trabajo suele haber alguien que siempre se queja, alguien que explota, alguien que no se adapta, alguien que desordena y muchas veces, en lugar de preguntarnos qué está pasando en ese grupo o equipo, nos preguntamos qué le pasa a esa persona. Lo importante es no negar la singularidad, pero leerla en relación con el entramado grupal. Pensar la salud mental en clave grupal implica cambiar la pregunta. No solo qué le pasa a este niño, qué le pasa a este adulto, sino también qué está pasando en este grupo. ¿Qué tensión no está siendo dicha? ¿Qué función cumple esta conducta en el equilibrio grupal? ¿Qué sostiene este síntoma? Un grupo cuidado es un grupo que puede pensar. Y cuando un grupo puede pensar, sus integrantes
ya no necesitan hablar con el cuerpo, con la actuación o con el exceso. Quiero dejarte estas preguntas para cerrar este episodio, para que las puedas pensar y rumiar despacito. ¿Qué rol suelo ocupar en los grupos? ¿En qué grupos de tu vida sentís que alguien actúa lo que no se puede decir? ¿En qué grupos me siento verdaderamente parte? ¿Qué me cuesta de lo grupal y qué me sostiene? Hablar de salud mental en grupos es animarnos a dejar de buscar culpables y empezar a mirar dinámicas. Porque muchas veces el que incomoda no está rompiendo el grupo, está mostrando que algo ya estaba roto y estamos a tiempo de reparar. En el próximo episodio vamos a volver a la infancia para pensar cómo se construye la salud mental desde los primeros vínculos y por qué acompañar no es lo mismo que sobreproteger. Gracias por estar acá. Gracias por animarte a mirar más allá de lo individual. La salud mental también se teje en ese entramado que nos sostiene a todos, en ese espacio compartido, donde uno habla, pero muchos escuchan. Nos encontramos en el próximo capítulo.